Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Viviendo el clima. ¿Están listos los de la exposición hoy? Buenas. Bueno, no me contestaron buenas, trampas que están malas. Arciniegas. Gabriela. Gaby, sí está. Presente. Arias. Barrero. Presente. Castro. Presente. Espinosa. A ver. Fernández, no me he conectado hoy. Otra vez, vea. Me sacó otra vez. Se cayó. Ay. Hola. Volví. Bueno, entonces Jerez. No están. ¿No está? Ah, bueno. Lozada, sí. Voy por ahí. Presente. Núñez no está. Presente. El ja significa que sí está listo para la exposición. Bueno, ahorita no, más tarde. Peña Presente. y Ramírez Olivero. Presente. Bueno, son tres los que faltan. Vamos a inclinar el rostro y entonces vamos a ver quién va. Oremos, querido Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu compañía. Tú conoces, Señor, a cada uno de tus jóvenes. Queremos colocarlos en tus manos para que tú, Señor, les guardes su familia. También sigas bendiciéndoles para que puedan contar con lo necesario para desarrollar el sostenimiento de sus hogares y podamos seguir cada uno adelante. Gracias, oh Dios, porque eres bueno, compasivo, misericordioso con cada uno de nosotros y hasta este momento nos has guardado. En el nombre de Jesús, amén. Ya por el micrófono. Sí, todos escuchamos. A ver, ¿quiénes son los que estaban pendientes? Pendientes. Tenemos teorías de la evolución.
Entonces, tenemos 3 pendientes. Está Juan David Barrero, Jean Carlos y Valerie Camila. En resumidas cuentas son 2 porque este está en blanco, quiere decir que pertenece a uno de estos 2 de aquí. Entonces de los... Profe, Diga. yo era la que seguía. Ah, bueno, entonces mantengamos el ritmo. ¿Debo prender la cámara, profe? Sí. Ok. Bien, cuando quiera puede arrancar. Bueno, buenos días. Yo voy a presentar sobre la teoría del lamarckismo. Entonces, el siguiente. Segundo, apago aquí. Es una de las tantas teorías de la evolución y fue propuesta por el biólogo francés Jean-Baptiste Lamarck en 1809 en su libro Filosofía zoológica. Sugiere que los cambios en el individuo se adquieren durante su periodo vital por su uso o su desuso en dependencia de las necesidades de este. Y pues estos cambios son heredados a su descendencia. Pues es una doctrina que atribuye al propio organismo la facultad de reacción ante influencias externas como modificaciones de su organización, alteraciones morfológicas o estructural que puede conservar luego por herencia. Fue desplazada por el darwinismo. Pero primero, ¿quién fue Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck fue un naturalista francés que en 1793 se le encargó la cátedra de animales inferiores, insectos y gusanos, donde trató por primera vez la evolución de los animales y las plantas y formuló la tesis esencial de su doctrina transformista. Pues esta doctrina la recoge en su libro Filosofía zoológica, como ya mencioné antes. Bueno, pues ahí está lo que dije anteriormente, que hacía, era un naturalista francés, ¿no? Creo que no había mencionado que era francés, bueno, era un naturalista francés. Y ahí está su nombre completo. La teoría de Lamarck, creo que es el transformismo, también es la misma teoría, fue la primera teoría evolucionista de la historia y es la antecesora de la que propuso Darwin en 1859. Lamarck en su obra Filosofía zoológica hace notar que los seres vivos, las especies de seres vivos, no eran inmutables ni parecían haberse por el fijismo, sino que probablemente habían evolucionado por tanteos y sucesivamente a partir de formas de vida mucho más simples. Para explicar esta transformación proponía la existencia de un mecanismo que hoy en día la biología considera imposible, que suponía que la capacidad de los seres vivos
de trasladar a sus herederos las características adquiridas que suponía que los seres vivos tenían la capacidad de trasladar a sus herederos las características adquiridas para adaptarse a nuevos entornos, pero es que en esa época no se conocía como hoy en día la existencia y el funcionamiento de los genes que descubre Mendel, ¿no? Y pues ya, se considera erróneo cuando se descubre el principio de la barrera de Weismann. Y ya, listo. Gracias por ver. No colocaste ejemplos. La verdad le puse un poquito más de cuidado a los perros que a la exposición. Bueno, en este... Pregunté que no entendió. En este término, el lamarckismo, como decía Valery, es el biólogo en ese primer estudio que hace de los insectos, esa clasificación taxonómica que empieza allí, empieza a proponer su teoría y luego termina proponiendo pues los cambios de extremidades, generalmente es lo que hacia donde él vira su teoría y por eso se asocia también con el transformismo. Entonces vamos hacia allí en ese. Gracias por contarnos acerca de esta experiencia de Lamarck. Entonces, que corresponde a señor Barrero y compañía. Bueno, comienzo yo. Listo, el que vaya a hablar, enciende la cámara, el micrófono y cuando quieran pueden arrancar. Bueno, teoría del Darwin. Juan David Bárbara Martínez y mi persona Giancarlo. Hazla, por favor. Hable fuerte para poderle escuchar. Mi grupo está conformado por Juan David Barrera Martínez y mi persona Giancarlo. Hable más duro, ya no se le escucha nada. ¿Sí me escuchan o no? Muy pasito. No, ya casi no se le escucha. Pues sí se le escucha, pero hable más duro. ¿Pero qué hago entonces? Espera un momentico, busco el audio. Bueno, mientras Jan regresa y pone el audio. Ya llegué, profe, ya llegué. Ahí sí cambian. Listo. A ver. Buenos días, hoy les vamos a presentar la teoría del darwinismo. Mi grupo está conformado por Juan David Barrera Martínez y mi persona Giancarlo Núñez Mora. Biografía de Charles Darwin. El biólogo inglés, pues que nació en 1809 y bueno, acá se nos pusimos mal el número, era 1922. Sentó las bases de la moderna teoría de la evolución. Después de graduarse de Cambridge a los 22 años, Darwin se embarcó en el barco reconocimiento Beagle para emprender una expedición científica alrededor del mundo que duraría alrededor de 5 años. A su regreso público y su libro Diario del viaje de Beagle
y poco después se convirtió en una celebridad científica. Recogió la teoría ¿A su de la regreso evolución qué? del libro. Señor, ¿A su regreso qué hizo? ahí escribió un libro. Escribió y publicó un libro. Ok, gracias cual por poner el acento donde era. ahí mostraba todo lo que él, pues, lo que hizo en el viaje, lo que dibujó, mostró sus diferentes teorías y pues se convirtió en una celebridad científica. Y pues el libro se llama El origen de las especies, que se publicó en 1859. Muy bien. Acá como lo ven, bueno, esa es la imagen del libro, pues, y esto ahí conocer sobre lo de la evolución de las especies. Puede pasar, por favor. Teoría de selección natural. La selección natural es un mecanismo evolutivo que se define como la reproducción diferencial de los genotipos en el seno de una población biológica. La selección natural puede ser expresada como la siguiente ley general. Si existen organismos que se producen, si la progenie hereda características de sus progenitores. Si existen variaciones de características, si el medio ambiente no admite a todos los miembros de una población en crecimiento, entonces aquellos miembros de la población con características menos adaptadas morirían con mayor probabilidad. Bueno, ahí básicamente lo que explica de la evolución es que con el paso del tiempo, las aves que al medio en que viven, pues esas van a ser las características que van a surgir tiempo después. Por favor. Darwinismo. Darwin expuso el origen de las distintas especies de seres vivos. Eran transformaciones de otras especies persistentes y añadió que vería corroborada de su hipótesis hasta encontrar los fósiles de estos organismos intermedios. Charles Darwin fue el primero en interpretar la evolución como un proceso mediante el cual las variaciones y selección natural determinan la preexistencia o la desaparición de los individuos. Bueno, ahí pues nuestro querido Darwin fue el primero que propuso, ¿no?, que interpretó la evolución a base de todo lo que él hizo en el viaje que tuvo. Darwin versus Dios. Charles Robert Darwin supo desde el principio que su teoría de la evolución iba a caer como una irreverente bomba sobre los dogmas establecidos de la fe cristiana. Poco antes de que el origen de las especies viera la luz en una carta que se escribió a su amigo Joseph Hawking, Darwin confesó que se sentía como un hombre a punto de confesar un crimen. En la Inglaterra victoriana del siglo XIX, la idea de que todas las especies vivas, incluyendo el ser humano, no habían sido engendradas de un día para otro por la mano de Dios, sino que había evolucionado durante millones de años, mediante un proceso de selección natural, suponía una insolente blasfemia. Bueno, ahí Darwin, pues al publicar el libro, pues se sentía, o sea, como si fuera a cometer un crimen, pues ya que se vería ante el mundo que él, pues, que las especies y el ser humano no iban de la mano. Le salió el profesor, que chimba, soy el anfitrión. ¿Qué le pasó con el profe? Después volvió. Profe, ¿en dónde, según usted, qué? En la explicación que me diste después de... Bueno, acá pues Darwin versus Dios, pues se supone que acá cuando Darwin publicó el libro, pues él se sentía como si fuera a confesar un crimen, ya que pues se iba a ver ante el mundo que los seres humanos y eso,
no iban de la mano de Dios, sino que pues iban por un proceso de selección natural y pues ahí iba a correr una blasfemia en todo el planeta. Podemos continuar. Y fin, muchas gracias por su atención, muchachos. Dios los bendiga y sigan creyendo en Dios. Así vamos bien. Bien, dentro de el viaje que realiza Darwin, hay que recordar que Darwin recorre parte de los territorios De América, ¿no? de América, llegando a las islas Gorgona, que están a Galápagos, que son las islas del Ecuador, y allí es donde desarrolla todo su libro de ilustraciones que le sirve para apoyar entonces su teoría. Como lo dijera Valery, el darwinismo, entonces la teoría de la evolución de Darwin, llega a reemplazar la que Lamarck había propuesto, ese transformismo mediante una necesidad, y Darwin lo plantea entonces como una adaptación al medio por las circunstancias que se estaban dando allí. Los dos, de los dos, ¿cuál era más agresivo para los dogmas de la fe en ese momento? Pues los de Darwin, porque estaba además postulando que Dios no era el creador de ninguna de las especies, sino que éstas habían evolucionado a partir de diferentes procesos y que entonces el ser humano, como lo conocemos hoy, era producto de esa evolución y no de la creación. Entonces, afirmar tal cosa es lo que se llama blasfemia. La blasfemia es negar a Dios o atribuirse el lugar de Dios, y en este caso Darwin estaba cometiendo los dos tipos de blasfemia. Barrero no expuso, no habló. Brother, yo le estoy escribiendo a Barrero, pero como que no le llegan los mensajes, no sé qué pasaría. Bueno, por ahora vamos a dejarlo entonces ahí en pendiente, que nos rinda una explicación. A usted y a Valery les recomendaría que ilustren más las presentaciones. Hay buenas ilustraciones que pudieron haber usado en sus presentaciones, pero que no las aplicaron. Y recuerden colocar los textos un poco más grandes. Recuerde que para presentación de diapositivas usamos mínimo 28, letra tamaño 28. Profe, el fondo de mi presentación eran fotos, no podía poner fotos porque se veían superpuestas. Aunque uno usa fondos de ese estilo, se pueden poner las otras arriba. El efecto que le coloque para la entrada de esa foto es lo que va a hacer entonces la diferenciación con el fondo. Entonces quedan dos pendientes en esta actividad, que es Ricardo y Jaiber, que quedan sin nota alguna, y ese paciente pues que nos dé qué le sucedió, y si no lo podemos lo vuelve a exponer solo para ver. Bien,
con esto entonces daríamos ya, para terminar entonces ustedes este proceso, sería que puedan concluir la actividad que estaban realizando, esta de poder concluir el taller. Entonces con las reacciones, los que no expusieron pues nos toca completarlas por allí. Cualquier inquietud pues les colaboramos. Y también tenemos, a ver si recuerdo que era este. Bueno, este es para revisar el material audiovisual, que también pues deben hacer la entrega de eso. Que esa entrega está para hoy. De pronto en este les puedo ampliar un poco más, dado que tendrán que buscar alguna información de los temas que no expusieron. Vamos a ampliarles hasta el jueves. Entonces el jueves estamos a 6. Guardar. Entonces en este tienen plazo hasta el jueves, y entonces si me lo entregan hoy. Ese sí lo puede hacer cada uno individualmente si no lo ha hecho, y hacer la entrega respectiva. Y entonces nos quedaría dar comienzo al tema de filosofía política y sistemas políticos. Esta es una teoría de la rama de la filosofía política exclusivamente. La filosofía política es una rama que se desprende de la filosofía, aplicada pues a la política y a los sistemas políticos para ese análisis. Entonces aquí tenemos una presentación. Vamos a activarla para más cercano. Muy tarde. Bien, para aprovechar los minutos que nos quedan, voy a tumbar la conexión y a hacer de una vez la modificación para conectarnos los últimos minutos. En Occidente, la filosofía occidental se le atribuye a las ideas de Platón en su obra La República, donde consignó la mayoría de ellas. Sin embargo, pues no son las únicas, pero tampoco es un tema que sea exclusivo a la filosofía griega, ya que hay otros elementos de los cuales también podemos hablar en la historia antigua de la filosofía política. Entonces son las cosas que vamos a tratar en esta mañana. Es que la filosofía política, como les decía anteriormente, es una rama de la filosofía que está diseñada para estudiar los temas políticos. ¿Cuáles son esos temas? Aquellos que competen con el poder, con el Estado, la autoridad, los derechos, las leyes, las diferentes formas de gobierno, el alcance que puede tener el Estado, el bienestar de la sociedad, es decir, el bienestar común,
las demandas sociales y las respuestas que dan los gobiernos a las demandas del pueblo, a esas demandas sociales. Esos son los temas de los cuales se ocupa la filosofía política. Como vemos, es un campo vasto el que estaría a cargo de esta rama de la filosofía. Entonces, Profe, qué pena, profe. Profe, que para que hagas morir le acepte a Gaby. pero no hay aquí novedad ni nada. Bueno, ya le digo a ella. La filosofía política es entonces el componente esencial de lo que nosotros llamamos ciencias políticas. Es lo que ustedes están estudiando con el profe Ari en la materia de ciencias políticas. Es parte de lo que trataríamos aquí de manera general, porque pues no nos vamos a especializar. Ustedes tienen una materia exclusiva para estudiar las ciencias políticas y algunos de sus temas, y aquí vamos a ver pues son esas generalidades que debe abordar y que entonces usted entienda que esa clase que está trabajando allá es una extensión de esta materia. Entonces el hombre, la filosofía concibe al hombre como un animal político, y esto está en asocio con el tema que veníamos trabajando, la evolución del hombre. Entonces, en ese concepto de que el hombre evolucionó, es un animal, un producto que no viene por creación divina, sino que viene por unos procesos evolutivos. Por lo tanto, en el aspecto de la política, también se le aplicaría el mismo concepto. La política evolucionó a la vez que el hombre evolucionó. No era necesaria hasta que el hombre constituyó esas primeras estructuras de sociedad que hicieron necesario entonces una autoridad, unas leyes, un gobernante, y de esa manera entonces aparece la política en el mundo, en la inserción social, en el grupo social. ¿Cuándo y dónde nació esa filosofía política? Entonces, como les decía, se le atribuye normalmente a Platón en la obra La República, pero no es el único. Cada cultura, cada civilización tienen primores, tienen inicios de esa filosofía, y que esos hechos, aunque son disímiles, es decir, se pueden comparar entre ellos, pero hay algunas diferencias, entonces responden a la necesidad de reflexionar en esa esencia, en las condiciones, las causas, las consecuencias que la política ha traído al desarrollo de las sociedades y que ha ejercido al aplicársele a las mismas. De esa manera, entonces, la primera referencia de filosofía política se puede estudiar al estudiar la cultura china, al revisar cómo fue sus sistemas de gobierno, cómo fue el establecimiento de esa estructura de poder. Entonces encontramos esos primeros contextos de filosofía política y que están puestos en la historia como las primaveras y los otoños, y que corresponden al periodo entre el 722 a.C. y el 481 a.C., donde había un filósofo en Oriente llamado Confucio que ideó estas ideas de las primaveras y los otoños. Entonces, ¿qué era lo que proponía Confucio mediante las primaveras y los otoños? Entonces, hay que primero mencionar que Confucio siempre apoyó el gobierno de la meritocracia. Es decir, que alguien tenía que demostrar unas capacidades para ocupar un puesto en el gobierno. De esa manera, entonces, no había
la filiación que existe hoy en los gobiernos actuales, que porque es familiar, que porque es mi amigo, porque fue mi compañero de universidad, entonces yo le doy un puesto, una cartera, una importancia dentro de mi gobierno. No era así en la China de Confucio. Tenía que demostrar sus capacidades para ocupar entonces ese puesto. Entonces, dependiendo de esas actitudes, de esas habilidades, de esos conocimientos y virtudes mostradas, los candidatos podían ascender en el gobierno. Y los que obviamente no, pues entonces eran depuestos, eran quitados y reemplazados por los que eran más capaces. De esa manera se creaba un gobierno con mucha capacidad de liderazgo, de resolución y de administración. Entonces, eso estaba basado en principios de lealtad, de empatía y de relaciones personales. La claridad, el respeto y las jerarquías de la justicia eran el principio primordial. Entonces proponía que el príncipe, es decir, el gobernante, debe ser ejemplo en la vida virtuosa. Debe ser el primero en dar ejemplo, en vivir lo que predica, para que el pueblo entonces también sea cumplidor. En esto se parece a Aristóteles, quien defendía la propuesta de un gobierno, era promover la armonía y la paz universal. Entonces básicamente también eran principios de Confucio a la hora de gobernar. Otra de las referencias entonces en la filosofía pues son las que tienen que ver con Roma y con Grecia. Están aplicadas en primera instancia a Platón, cuando Grecia estaba constituida en las llamadas ciudades-estados, o como lo estudiamos en uno de nuestros temas anteriores, las polis griegas, las cuales eran esos centros de poder político, esos centros de comunidad, de vida comunitaria, y que tenían diferentes formas de organización. Entonces, de acuerdo con Platón, existía la timocracia, existía la tiranía, existía la democracia, existía la oligarquía, y cada una de ellas tenía alguna de estas ciudades, o en alguna de estas polis se administraba desde esta perspectiva. La democracia, por excelencia, ha sido el modelo político de Atenas. Entonces vemos allí. Sin embargo, Atenas antes vivió una tiranía, porque fue gobernada por tiranos. Entonces ahí vemos esas evoluciones, esos procesos que se desarrollaron allí. Otra referencia a la filosofía política se tiene en la India, donde la política hizo una evidente distinción entre nación y Estado y religión. El Estado entonces se concentraba donde habían las instituciones que se encargaban para gobernar, para la defensa, para la administración, para las leyes y para el orden. Esas eran las funciones que estaban asociadas al Estado. Platón, entonces, ya redireccionando a la concepción de Occidente de la filosofía, es el fundador de esta rama de la filosofía, como de muchas otras, y su obra ha sido uno de los primeros análisis teóricos a la vida de sociedad. Él, en la República, lo que él le hizo fue un análisis teórico de lo que era esa vida en sociedad. Entonces Platón se encarga de reflexionar acerca de la naturaleza del Estado, o esas formas en las cuales el gobierno ejercía la autoridad, ejercía las leyes, y las diferentes posibilidades que tenían las organizaciones de esa sociedad para responder a los requerimientos del Estado, del gobierno, y de esa manera entonces se generan lo que constituyen los diálogos políticos, la obra culme, la República, y las leyes y el político, que son otras obras que escribió Platón que están también relacionadas con este
componente de la preocupación ético-política que tenía en su reflexión hacia el contexto político de esa interacción social. De acuerdo con Platón, entonces, esa misma manera que se aplica a otras ciencias, a otros procesos creativos, como son la medicina o la arquitectura, en estos campos quien ejerce tiene que tener una pericia, es decir, tiene que ser un experto. Por lo tanto, Platón aplica el mismo principio a la política. El político no es aquel que dijo, oh sí, quiero ganar plata y entonces voy a hacer mi campaña, me voy a lanzar al consejo de la ciudad, voy a ser el alcalde, voy a hacer una campaña. No. Para Platón tenía que tener una experiencia, tenía que tener una vida. Entonces, en este contexto, si dijésemos en el caso de Colombia, ¿no? Tenemos el presidente de la República. Cuando estuvo en campaña, se le criticó que no tenía experiencia para gobernar el país, que era un inexperto, porque no había ocupado cargos de administración pública, es decir, no tenía las competencias necesarias. Sin embargo, pues sabemos que terminó siendo el presidente, y ahora que es presidente, pues sabemos las decisiones que ha tomado y hemos visto que realmente en muchas de ellas ha manifestado esa inexperiencia. Sin embargo, pues como tiene un grupo de asesores, pues ha salido bien librado en otros casos. Entonces, esto era lo que justamente Platón quería que se evitara al constituir un gobierno. Si quienes gobernaban eran expertos, se habían preparado para gobernar, entonces no habrían este tipo de situaciones, no se presentaría lo que llamamos corrupción y entonces el gobierno sería más fácil de conducir y el pueblo se beneficiaría del gobierno, es decir, el pueblo viviría gozoso y disfrutaría de ser gobernado por sus gobernantes, cosa que no ocurre en nuestros países, ¿no? Según el método que denominó dialéctica, entonces es el método que él escribe con el cual él escribió sus obras. Entonces la dialéctica hace referencia a la realidad como un todo, por lo que la filosofía política no es entonces simplemente una pericia, una especialidad, sino que es una parte fragmentaria de nuestra experiencia. Que la filosofía política entonces lo engloba todo, es una necesidad de todos, cada uno tiene esa necesidad para vivir en una comunidad, como una realidad compartida. Entonces necesitamos aprender que no es el beneficio de quien gobierna, sino el beneficio del pueblo. Entonces quien gobierna debe aprender a beneficiar al pueblo con sus leyes, con la aplicación de los decretos y no gobernar para su lucro, para su ganancia. Entonces Platón habla de ese bien común. Y aquí es donde relacionamos entonces este tema de la política con la ética que planteaba Platón, donde también tiene unos diálogos muy importantes, el hombre político. Métodos filosóficos. El método del diálogo puede llevarnos a un pluralismo que respete los diferentes puntos de vista para encontrar en esa realidad mencionada en el contexto. Entonces el diálogo dentro de las democracias son importantes. Es importante permitir que el otro exprese lo que hay. Justamente en estos días, en la sentencia que profieren los juzgados contra, en el caso de la serie El Matarife, donde la defensa del senador Uribe defiende el derecho al buen nombre y los jueces en ambos casos le han fallado en contra de la tutela,
lo que se está buscando es que exista ese diálogo, es decir, que se pueda hablar aún de los temas incómodos para que la democracia pueda ser pluralista, que todos puedan participar, aun cuando usted no está de acuerdo con lo que el otro está presentando, pero son las realidades que se vivieron, son las realidades que se viven y por lo tanto hay que discutirlas, hay que hablarlas, hay que dialogarlas. Entonces es lo que Platón propone a través de el método filosófico del diálogo y que en nuestros días pues se hace una realidad y también una necesidad cuando muchas de nuestras democracias están siendo derruidas porque no se está dando esa participación, esas discusiones necesarias dentro de la democracia, sino que hay unos acuerdos cerrados dentro de muchos partidos o dentro de muchos sectores del gobierno para evitar que las verdades sean conocidas. Y justamente pues alude al tema de Colombia también lo que está sucediendo con la Justicia Especial para la Paz, todo el tema que está resultando allí y que tiene que ser debatido, tiene que ser dialogado, tiene que ser de conocimiento del público y eso solo se puede entonces mediante el método filosófico del diálogo. En el caso de la Justicia para la Paz, pues escuchar a los responsables y dar a conocer entonces mediante el proceso jurídico estos conceptos, estos casos, esas realidades, esas verdades. Y entonces en Occidente pues tenemos justamente en nuestra época los que niegan la verdad y los hechos y tenemos entonces así la instauración de la sofística, es decir, los resultados electorales que llevan al culto fascista del bruto y de la fuerza. Y hablamos del culto fascista, eso se asocia con el nazismo, con el fascismo europeo, el nacionalismo, que es donde quien gobierna lo hace mediante la fuerza, la imposición de los ejércitos. Si tú piensas diferente, te eliminamos, te condenamos y no tienes derecho a defensa, juntamente por allí. Entonces, o por el desconocimiento de la ley, el otro término para el bruto, el desconocimiento entonces te lleva a no tener capacidad de liderazgo, de no tener capacidad de respuesta y entonces por lo tanto también no puedes hacer tu defensa. Entonces hay dos casos muy sonados en este contexto en Occidente, que es el presidente Trump y el presidente Bolsonaro. Y ahora con lo de la pandemia, el coronavirus, pues hemos visto las posturas directas que estos dos líderes de Estado han tomado en virtud de la pandemia y cómo ellos empiezan negando muchos de los casos y han llevado en ese momento a que Estados Unidos sea el país número 1 con afectaciones y Brasil sea el país número 2 con afectaciones a nivel mundial. Entonces, he ahí las implicaciones de todo este proceso. Sin embargo, no son los únicos. Se pueden buscar otros casos en Europa, América Latina, donde van a salir y van a aparecer entonces estos elementos. Bueno, las características de la filosofía política, entonces tenemos estos elementos, es distinta a las ciencias políticas, no es empírica, tiene un enfoque riguroso, analiza el uso del poder público, estudia la ley y la legitimidad, analiza las relaciones del poder, es la base de las ideologías y los partidos. Si usted quiere crear un partido de político, tiene que analizar qué es la filosofía política, tiene que crear esa ideología de su partido y entonces es necesario argumentar racionalmente, es decir, los hechos los razonamos. Aquí es lo que tendríamos entonces lo de la serie de Matarife en este contexto. Estudia los derechos y los deberes de los ciudadanos, entonces justamente las sentencias que profieren los juzgados, los tribunales, están en este marco y aclara conceptos políticos. Entonces tenemos estos cuatro campos en los cuales podemos dividir la historia política de la filosofía: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, y allí están los principales autores
que estudiaremos más adelante. Entonces, en el cine tenemos estas películas que nos hablan justamente de estos temas. La serie, muy vista por muchos de ustedes, quizás, y si alguno no se la vio, Star Wars, la guerra de las galaxias, nos habla de las diferentes formas de república, ya que en cada uno de los planetas se aplica un modelo diferente, y lo que la Confederación promueve pues son las repúblicas a la fuerza opositora, que es el imperio. La trilogía de los Juegos del Hambre nos habla de las condiciones de la sociedad y cómo los gobernantes pueden manipular la sociedad. ¡El Capitolio! El Insurgente, entonces nos hablan de el mismo contexto. Existe un Capitolio, existe un gobierno que manipula, que controla la sociedad, y quienes son diferentes o insurgentes son perseguidos. Está entonces Juego de Tronos, donde se nos propone un absolutismo marcado dentro de un feudalismo, donde están también la teoría del poder. Tenemos también El Precio del Mañana, donde se nos presenta el absolutismo por parte de quienes gobiernan, y se nos presentan entonces las teorías del poder, basada en una película donde el tiempo es lo que permite que los ciudadanos puedan vivir, pero está todo estratificado o controlado por sectores. Entonces, normalmente lo que encontramos en estas series de películas que vemos aquí. Vayan a ir reflexionando. En la próxima clase repartiremos entonces la temática para la siguiente serie de exposiciones de este tema. Así que esa es lo que queremos presentar, y entonces las exposiciones estarán basadas en la edad que quieran trabajar. ¿Listo? Deseamos un feliz día. El Señor les pueda bendecir.